Bien, pues buenos días. Para el que no me conozca, soy Juan Diego González, delegado para el apostolado de los laicos de la diócesis de Huelva, y es un placer daros la bienvenida a este curso en nombre de nuestro obispo Santiago, que está encantado de que estéis participando de esta iniciativa. Como sabéis, se ha convocado un jubileo para el año 2025 que lleva por título Peregrinos de la Esperanza y que el Papa Francisco convoca con motivo de la celebración del 60 aniversario de la culminación del Concilio Vaticano II en el año 1965. Para ayudarnos a preparar ese jubileo, el Dicasterio para la Evangelización ha preparado unos materiales que están reunidos en este libro que lleva por título Cuadernos del Concilio. Esta edición que tengo ahora mismo en las manos es la traducción castellana que ha preparado la Conferencia Episcopal Española, a la que podéis acceder en cualquiera de nuestras librerías, pero también están los textos, están en libre disposición en Internet. Como veis, no es poca cantidad de textos y está estructurado en 4 partes. Cada una de ellas dedicada a una de las grandes constituciones del concilio. Son una serie de textos escritos por autores actuales de diferentes procedencias, entre ellos algunos españoles, que lo que hacen es comentar esas constituciones y ponerlas en diálogo con el magisterio posterior, es decir, hasta llegar al pontificado del Papa Francisco. Creo que es muy interesante que todos vosotros accedáis a este material la medida de vuestras posibilidades. Os iremos enviando los enlaces a los diferentes textos que aquí se contienen. Pero en mi opinión, dedicarnos a leer este material sin haber leído antes las constituciones de forma directa no deja de ser un rodeo excesivo, ¿no? O sea, leer un comentario sin haber leído el texto original me parece que no es el itinerario correcto. Entonces, para aquellos de vosotros que no hayáis leído todavía las constituciones, pues la invitación que quiere hacer este curso es a dirigirnos directamente a los textos. Y para eso hemos organizado un programa que ha dividido en 4 sesiones, uno para cada constitución, siendo hoy la primera, ¿no? En ese sentido, me gustaría que escucharais las ponencias de hoy, el diálogo de hoy, como una invitación a leer el concilio, a acercarnos a los textos directamente y conectar así con el que sigue siendo para nosotros un acontecimiento eclesial de primera magnitud. Bueno, para hablar de la primera de las constituciones, que además fue la primera en ser aprobada por el concilio, concretamente el 4 de diciembre de 1963, la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Para hablar de este tema, pues tenemos hoy a 2 personas muy preparadas, especialmente interesantes, como son Francisco Feria, que tengo aquí a mi derecha, que es sacerdote diocesano, es párroco de la Mayor de San Pedro en Huelva, es delegado diocesano para la liturgia y también canónigo prefecto de liturgia del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva. Él hablará en primer lugar, hará una exposición de unos 45 minutos y después le dará la réplica a Pedro Carrasco Chacón, es también sacerdote diocesano, párroco de Santo Domingo de Guzmán, Lepe, muchos de sus parroquianos presentes, y La Piedad. Él es licenciado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma y es profesor de liturgia en el Instituto Teológico San Leandro. Como veis, pues era difícil encontrar personas más preparadas que ellos para hablar de este asunto. Pedro Carrasco intervendrá en segundo lugar, también durante otros 45 minutos, y en torno a las 11:30 haremos una pequeña pausa para tomar un café, descansar un poco, y después volveremos con vuestras preguntas, con lo que hayáis querido, consideréis que sea oportuno, pues preguntar, aclarar. Finalmente, en torno a las 12:30, un poquito más quizás, le daremos la palabra a Francisco Feria para que haga una conclusión de esta sesión. Y espero que cuando terminemos pues, os sintáis con ganas de volver a leer la Sacrosanctum Concilium o, si no es el caso, pues leerla por primera vez, que es un texto realmente muy interesante. Sin más, reitero mi agradecimiento y le doy el sitio y la palabra a Francisco Feria.
Bien, pues buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que me habéis hecho para participar. Eh, como bien ha dicho, Juan Diego, eh, el Concilio Vaticano II es un hito importantísimo en la historia de la Iglesia y que para nosotros es un punto de referencia fundamental. No podemos entender nuestra vida como Iglesia fuera del concilio o sin tenerlo en cuenta, porque bueno, el concilio, digamos que hace una revisión de toda la Iglesia, se pregunta por ella misma, ¿no? Su relación con el mundo, su relación con los hombres, la relación con Dios y digamos que en ese preguntarse, la primera cuestión que se aborda es la liturgia. Y esto no se hace porque, bueno, echan la suerte a ver por dónde empezamos, ¿no? Hay tanto que tratar, vamos a empezar por algún sitio, pues venga por la liturgia, ¿no? Esto tiene una explicación. Eh, y también es muy importante, y esto nos lo tenemos que aplicar todos, pues que para entender el concilio y entender la iglesia de hoy día, ¿no? Pues tenemos que leer los documentos conciliares. Se cita muchas veces el concilio con distintas perspectivas y demás, pero muchas veces lo citamos sin haber leído los documentos conciliares, ¿no? Que son pues importantísimos, interesantísimos y enriquecedores, ¿no? Que marcan la línea de lo que tiene que ser el camino de la Iglesia, pues ya en este tercer milenio, recogiendo, por supuesto, toda la tradición anterior. El concilio no rompe con nada, sino que relee la tradición de la Iglesia y trata de actualizarla para el mundo de hoy. Pues yo me centro en Sacrosanctum Concilium, que como primera idea aborda la liturgia desde una amplia perspectiva. Los principios teológicos, bíblicos, además de cuestiones celebrativas rituales para su revisión y renovación, y todo, por supuesto, con una perspectiva de aplicación pastoral. La Constitución Sacrosanctum Concilium fue el primer documento aprobado por los padres conciliares. El Papa San Juan Pablo II, refiriéndose a ella, ¿verdad? La llamó primicia del Vaticano II. La iniciativa, pues, tiene su origen en el deseo de renovar la vida litúrgica, fomentándola y, por supuesto, como decía antes, para todo el concilio, en continuidad con la tradición viva de la Iglesia, a fin de que todos los que formamos parte de la Iglesia podamos participar de la liturgia con mayor provecho espiritual. Esta es una de las grandes ideas, ¿no? Quizás la gran directriz de Sacrosanctum Concilium como revisión de la vida de la Iglesia, el que todos participemos de la liturgia para obtener de ella mayor provecho espiritual. Sacrosanctum Concilium destacó de manera singular el valor central que tiene la liturgia en la vida de la Iglesia. A este respecto, también Juan Pablo II decía que la Constitución ilustra el motivo de esta centralidad, situándola en el horizonte de la historia de la salvación. Este es un dato importantísimo para entender la liturgia y es un dato que Sacrosanctum Concilium consagra, digamos, ¿no? Ya viene de antes del movimiento litúrgico, que ahora nos referiremos a él, pero entender la liturgia como un momento de la historia de la salvación, situar la liturgia en el horizonte de la historia de la salvación, este es un dato importantísimo que además hace que la liturgia se sitúe en el plano de la teología y que se rompa esa percepción de que la liturgia es simplemente las cuestiones rituales. Las cuestiones rituales son importantísimas porque son el marco visible que contiene la liturgia y que la mantiene, pero la liturgia es mucho más que lo ritual, ¿verdad?
La liturgia está inserta, forma parte de la historia de la salvación. También dice San Juan Pablo II que es la oración pública de la Iglesia, que es verdadera actualización, continuación mediante los signos de las maravillas realizadas por Dios para la historia de la salvación del hombre. Aquí también hay otro dato importantísimo. Es oración pública de la Iglesia, es oración de toda la Iglesia, no es oración privada, no es oración particular de cada uno, sino que es oración de todos. Y también habla de la sacramentalidad de la liturgia, porque la liturgia se da, se hace, se pone en acto mediante signos visibles. Los signos visibles son necesarios porque la economía de la salvación, digamos, la forma en la que Dios ha querido relacionarse con el hombre para santificarlo, para salvarlo, pues es a través de signos, ¿verdad? De signos, de gestos, de palabras. Por lo tanto, la sacramentalidad se mueve en ese sentido. Esto es verdad particularmente en los sacramentos y de un modo muy especial en la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente como sacerdote y víctima de la humanidad. La Constitución Sacrosanctum Concilium pues, ha dado múltiples frutos para la vida de la Iglesia y para la renovación, ¿verdad?, de la vida política de la Iglesia. Pero todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer porque se ha quizás descuidado un aspecto fundamental para que todo lo que propone, todo lo que descubre, todo lo que manifiesta Sacrosanctum Concilium verdaderamente aliente la vida de la Iglesia y la liturgia de la Iglesia, y es la formación. Sin formación es absolutamente imposible entender la grandeza de la liturgia y nos quedaremos siempre con la cáscara, con el aparato ritual, que vuelvo a decir es absolutamente imprescindible, porque da soporte a lo que la liturgia es, pero sin esa formación no vamos a ser capaces de profundizar en lo que la liturgia es y en lo que sucede en la liturgia y por la liturgia. Por lo tanto, lo que vosotros estáis haciendo aquí es lo correcto, ¿verdad? Recibiendo formación para poder profundizar en el misterio que pone ante nuestros ojos la liturgia. El Papa San Pablo VI, en la clausura de la segunda sesión del concilio, justo en el momento en el que se había promulgado Sacrosanctum Concilium, afirmó: nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado, o sea, ante haber podido promulgar esta constitución sobre la liturgia. Y él establece unos principios, ¿verdad?, en la vida de los que forman la Iglesia. Dios en el primer puesto, la oración, nuestra primera obligación, la liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano. Por lo tanto, la liturgia tiene una centralidad absoluta en la vida de la Iglesia, aunque la vida de la Iglesia es más que la liturgia, ¿verdad? La misma Constitución Sacrosanctum Concilium lo dirá. Hay más que la liturgia en la Iglesia, pero la liturgia es la fuente de la que emana todo y es la cumbre a la que tiende todo. Y es esa fuente que emana ese río de agua viva. La liturgia es como un río de agua viva que riega toda la vida de la Iglesia y que la hace vigorosa, ¿verdad? Por lo tanto, la liturgia tiene un lugar absolutamente central en la vida de la Iglesia. Me gustaría también brevemente acercarme a Sacrosanctum Concilium desde una perspectiva histórica, un esbozo simplemente. La renovación conciliar en todos los sentidos, pero especialmente en la liturgia, es heredera de un trabajo importantísimo llevado a cabo por el movimiento litúrgico. ¿Qué es el movimiento litúrgico? A finales del siglo XIX, pues, surge una corriente de personas interesadas en estudiar la liturgia desde un punto de vista formal para, como meta última, potenciar la participación activa y consciente de los fieles en la liturgia.
Entonces, estos estudiosos de la liturgia van a la fuente, porque si no vamos a la fuente de la que emana, de la que bebe la liturgia de la Iglesia, nos quedaremos siempre en lo accesorio, en lo externo. Y ellos van buscando esa fuente y la encuentran, por supuesto, en la Sagrada Escritura y la encuentran en la tradición de la Iglesia en mayúsculas, ¿verdad? Ellos van a la Iglesia de los Santos Padres, de la primera época. Y ahí es donde buscan, ya en el siglo XIX, hay unos mecanismos de estudio histórico, etcétera, etcétera, y es posible, pues, acceder a una serie de escritos de los Santos Padres, donde se pone de manifiesto cómo era la liturgia de la Iglesia primera y cómo se entendía y cómo se vivía. Y esa es la fuente en la que beben y profundizan estos estudiosos, y esto produce un movimiento importantísimo, un impulso renovador de la liturgia, que va profundizando en el lugar central que ocupa en el misterio de la Iglesia y en el designio de la redención. Y va haciendo ver que la liturgia no es solamente el aparato ritual, los ritos, las ceremonias, sino que es mucho más. Y es donde empiezan a conectar, pues, con esa perspectiva de la liturgia como un momento de la historia de la salvación, la liturgia en relación con la palabra de Dios, la liturgia en relación con la vida de la Iglesia primitiva o cómo ellos la vivían. En definitiva, es una apertura a nuevos horizontes de comprensión de la naturaleza de la liturgia. Y hay, digamos, en el siglo XX, 3 papas que son fundamentales para que el movimiento litúrgico tenga un refrendo, un apoyo oficial, que son, en primer lugar, San Pío X, ¿verdad? Hay una fecha clave que es el 22 de noviembre de 1903, recordad, él promulga una encíclica en la que ya recoge las ideas del movimiento litúrgico. Incluso, fijaos, ahora que la Iglesia de Huelva quiere potenciar, por iniciativa del señor obispo, los grupos parroquiales de animación litúrgica, ya en ese documento San Pío X empieza a esbozar este tipo de instituciones para que los fieles puedan, ¿verdad?, profundizar y vivir la liturgia en una perspectiva absolutamente nueva, relacionada con la teología y relacionada con la historia de la salvación. Por ejemplo, con Pío XII, digamos que ya el movimiento litúrgico se consagra plenamente, porque hay una encíclica que es Mediator Dei de 1947, que es el primer gran documento de la Iglesia que trata de la liturgia de forma plena. Digamos que desde el Concilio de Trento, después de 400 años, o en 400 años no había habido un documento que abordara la liturgia en toda su extensión, ¿verdad? Entonces es un hito, Mediator Dei, y es ya la preparación a Sacrosantum Concilio. El Concilio Vaticano II no surge, ¿verdad?, de la nada, sino que hay como digo, en todas las facetas, ¿no?, y en todos los temas que aborda. Hay un trabajo grandísimo anterior, y con el tema de la liturgia pues pasa igual. Quien lea y estudie el movimiento litúrgico hasta la época del concilio verá que lo que hace el concilio, digamos, es pues, darle un carácter ya plenamente institucional y convertirlo en un gran documento del magisterio, pero ya todo eso venía de un gran trabajo que se había hecho antes. Incluso las reformas litúrgicas, Pío XII, por citar alguna cosa, ya había hecho una revisión de la Semana Santa. Ya, claro, yo he conocido a muchas personas, pasa que nosotros somos todos jóvenes, pero he conocido a muchas personas que vivieron la Semana Santa de antes de la reforma de Pío XII y la Semana Santa de Pío XII lo que hace es aplicar todo lo que el movimiento litúrgico había conseguido a través del estudio, y se dan cuenta de que, por ejemplo, por citar algo importantísimo, la vigilia pascual había perdido totalmente su sentido. La vigilia pascual se celebraba el sábado por la mañana.
una hora que era absolutamente inapropiada y los ritos no expresaban con claridad aquello que la liturgia, la vigilia pascual tiene que poner de manifiesto. O, por ejemplo, el Domingo de Ramos, las misas vespertinas, las misas de por la tarde. Ahora para nosotros es normal que haya misas por la tarde, pero hasta esta época no existían las misas vespertinas. Es Dios el que empieza a poner en valor la misa vespertina. Y una serie de cosas. Todo esto cristaliza, ¿verdad? Ya cuaja de una forma plena en Sacrosantum Concilium. Pero os digo todo esto para que os hagáis la idea de que para que este gran documento conciliar exista, hay un trabajo importantísimo anterior. Es más, a diferencia de lo que pasó con otros documentos del concilio, que necesitaron mucho más trabajo dentro del concilio, los esquemas, un montón de historias que no se ponían de acuerdo, tal, con Sacrosantum Concilium hubo mucha unanimidad y fue muy rápido, porque ya, digamos que el trabajo estaba hecho de antes. Y cuando se somete a votación el documento, pues el resultado fue prácticamente unánime a favor. De los padres conciliares que había, 2.158 votaron a favor y solamente 4 votaron en contra. Esto pone de manifiesto que, bueno, el trabajo que se había hecho y lo que se pretendía, pues era algo que había creado pues, un consenso, digamos, en el seno del concilio. Esto un poco es una brevísima mirada histórica a lo que fue Sacrosantum Concilium y sobre todo a los antecedentes. Otro de los aspectos que me gustaría tratar pues, son las fuentes de la Constitución Sacrosantum Concilium. ¿De dónde bebe? Ya os lo he dicho antes, os lo he adelantado. Tiene dos fuentes fundamentales que son la Sagrada Escritura y la patrística, o sea, la época de la gran tradición de la Iglesia, de la época de los santos padres. En Sacrosantum Concilium, la Sagrada Escritura se asumió como norma y como juicio para comprender la liturgia y para reformarla. Dice Sacrosantum Concilium 24, de la Sagrada Escritura reciben su significación las acciones y los ritos litúrgicos. Por lo tanto, la Sagrada Escritura tiene un papel fundamental. Porque además ellos habían observado en el estudio de la liturgia de los santos padres que esto era así, que la escritura era fundamental a la hora de poner en pie la liturgia. La praxis litúrgica primitiva de las iglesias de los santos padres ha de considerarse como la norma, ¿no? Ellos establecen que esa es la norma y la regla para la misma reforma. Y ahí es donde buscan, en la iglesia de los santos padres, en esa iglesia de los primeros siglos, es donde buscan claves para establecer las bases de cómo tiene que reformarse la liturgia y cómo tiene que reinterpretarse. Y de aquí, pues, por ejemplo, surge una de las ideas fundamentales para la revisión de los ritos. Los ritos deben resplandecer con una noble sencillez. Tienen que ser breves, claros, evitando repeticiones inútiles. Esto lo recoge Sacrosantum Concilium en el número 34 y también dice Sacrosantum Concilium que deben de simplificarse los ritos conservando con cuidado su sustancia. También dice que hay cosas que han desaparecido en la liturgia a causa del tiempo y también habrá que recuperarlas siempre que parezcan oportunas o necesarias. Pongo un ejemplo para ilustrar esto. En la misa, por ejemplo, había desaparecido la oración de los fieles, que para nosotros es algo tan común, ¿no? Las peticiones. Las hubo en la liturgia primitiva y con la evolución de la liturgia había desaparecido. Sin embargo, la introducción a la religión de los fieles se había conservado y era algo que no tenía mucho sentido, era un poco absurdo, ¿no? Terminaba el credo, si lo había, y el sacerdote decía, oremos, que era la invitación a la liturgia de los votos, pero, de las horas, perdón, de las preces, las peticiones. Pero, sin embargo, las peticiones no existían, ¿no? Entonces, bueno, pues la revisión de los ritos
Sacrosanctum Concilium, en la aplicación de las disposiciones, pues recupera esas preces que van detrás del oremus y que habían desaparecido y habían dejado ahí un oremus del sacerdote totalmente descolgado que no tenía sentido, ¿no? Pues decía oremus y empezaba el ofertorio. Entonces, el retorno a las fuentes bíblicas y patrísticas, además de propiciar la revisión y reforma de las formas rituales, influye, como decía antes, en la comprensión de la naturaleza misma de la liturgia. Debemos notar que Sacrosanctum Concilium no formula una definición de liturgia. No dice, la liturgia es esto, ¿no? Se debatió mucho una definición de liturgia, pero sí que nos deja claro que por medio de la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención. Esto es otra idea fundamental. Cuando la liturgia se está celebrando, la obra de nuestra redención, de nuestra salvación, se está actualizando. Si las pretensiones de Sacrosanctum Concilium dieran todo el fruto que deberían de dar y los fieles verdaderamente estuviéramos participando activa, conscientemente en la liturgia, estaríamos mucho más pendientes de las oraciones, ¿verdad? Es una de las grandes deficiencias de la liturgia. No terminamos de conectar. Estamos en misa, el sacerdote dice una oración o rezamos una oración, pero la mente nos juega la mala pasada y no estamos oyendo lo que se dice, ¿verdad? Porque si yo os preguntara a vosotros cuál fue la oración colecta de la misa de ayer, creo que ni siquiera yo así la recordaría, ¿verdad? Sin embargo, para eso se introdujo la lengua vernácula en la liturgia, para que fuera más comprensible. Pero sigue sin hacer que las personas conecten con la celebración. La oración colecta decía algo así como, concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, porque cada vez que participamos en los misterios de la vida de tu Hijo, se realiza el misterio de nuestra redención. Esto es un resumen perfecto en forma de oración de la Iglesia romana antigua, de lo que es y de lo que sucede en la liturgia. Cada vez que participamos dignamente en los sagrados misterios, se está renovando en nosotros la redención que obró Cristo con el misterio pascual. Esto, digamos, que es propiamente la esencia, ¿verdad?, de la liturgia. El contenido del documento. Bueno, pues el documento se divide en una serie de capítulos. Me parece que son 7 capítulos. Tiene un proemio y tiene después un apéndice. El apéndice sobre todo versa sobre la revisión del calendario litúrgico. En el proemio se introducen las ideas generales del documento y lo hace respaldado con un profundo marco teológico, ¿verdad? Para hacernos ver que la liturgia no es meramente una cuestión ritual, no es una cuestión meramente de ceremonias, sino que es algo que tiene un fundamento teológico importantísimo, porque vamos ya teniendo clara la idea de que la liturgia es como la teología en acto, ¿verdad? Hace que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, hace que Dios esté operando, ¿verdad?, por Cristo y por la acción del Espíritu Santo, su obra de salvación para con los hombres. Es una realidad, ¿verdad? No es un recuerdo, no es una representación. Las palabras del proemio sirven para enunciar los objetivos más generales de Sacrosanctum Concilium y del mismo Concilio Vaticano II. Acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar a nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, ¿verdad? Aquellas cosas que pueden ser adaptables, promover la unión de cuantos creen en Cristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Señala también en el proemio, se señala también que, pues, que uno de los
motivos por los que se promulga esta Constitución es promover la reforma y el fomento de la liturgia. No me voy a detener mucho porque si no me como el tiempo. No sé, creo que no acostumbro a tener... Serán unos 25 Vale. está bien. Digamos que el capítulo primero, que se titula Principios Generales para la Reforma y el Fomento de la Sagrada Liturgia, pues nos ayuda a encontrarnos, a introducirnos en el marco teológico para toda la renovación y el fomento de la liturgia. Este capítulo importantísimo para entender la liturgia, para entender lo que pretende el Concilio Vaticano II para la liturgia, se divide en 5 partes. La primera aborda la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Segundo, la necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. El tercero, la reforma de la Sagrada Liturgia. El cuarto, el fomento de la vida litúrgica en las diócesis y en las parroquias. Y el quinto, la promoción de la acción litúrgica pastoral. Todas estas cosas que a nosotros ahora nos resultan familiares, en este momento eran una absoluta novedad. Porque, ya os digo, vuelvo a incidir en lo mismo, la liturgia se entendía y se contemplaba como las rúbricas, ¿verdad? Como las normas para celebrar. Y de ahí pues no se salía, simplemente se fundamentaba todo en eso para garantizar que los ritos se hicieran como la Iglesia quiere y como Dios merece, ¿verdad? Y ya está, ya está. Y los fieles participaban en ellas como el cumplimiento de un deber. Precepto, deber moral, que nos lleva a tributar a Dios el culto que Él merece, pero de esa perspectiva, en el mejor de los casos, pues no se salía. En estos puntos del capítulo primero se desarrollan los aspectos centrales de lo que es la liturgia, así como los criterios y normas para su reforma. Resaltamos algunos. En Sacrosanctum Concilium 5 se describen los diferentes tiempos de la revelación del designio salvífico de Dios en la historia y termina reconociendo en Cristo la realización concreta de este designio. La redención, salvación de los hombres es prefigurada en el Antiguo Testamento. Empieza con la encarnación del Hijo de Dios y se cumple principalmente por el misterio pascual. Con esta afirmación, la Pascua de Cristo es colocada en el centro de la historia de la salvación. Este misterio pascual es actualizado a través de los signos rituales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña Sacrosanctum Concilium? Que la liturgia es un momento, un tiempo y una forma de darse la salvación de Dios para con los hombres. Es un momento en la historia de la salvación. Digamos que se pueden establecer unas etapas, el Antiguo Testamento como una preparación a la venida de Cristo, en la que Dios comienza a revelarse y a relacionarse con el hombre para irlo preparando para el acontecimiento de Jesucristo. Este acontecimiento llega, sería la segunda etapa. Cristo ocupa el centro de esta etapa y el centro de toda la historia. Se lleva a cabo el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y además entendido en sentido amplio como toda su vida, desde la encarnación hasta la ascensión, ¿verdad? Y cuando Él se va, ¿qué pasa? Pues que la obra de Cristo, el misterio pascual, se prolonga en la liturgia, en el tiempo de la Iglesia. Por eso la liturgia es importantísima, porque la liturgia hace realidad, hace vida el acontecimiento salvador de Cristo, el misterio pascual. La liturgia no es un recuerdo de aquello, sino que es traer aquello al presente por medio del memorial y una serie de cosas que no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Pero esta idea la tenemos que tener clarísima.
La recoge el Papa en el documento Desiderio Desiderabili, que esta carta del Papa sobre la liturgia, que tiene poco tiempo y que ahora estamos trabajando los sacerdotes diocesanos. Él dice que aquel Jesús que predicó, que anduvo por la tierra, que murió por nosotros, tal, para nosotros acceder a Él, para tener con Él contacto, para que Él nos pueda curar y salvar como curaba a los ciegos y curaba a los endemoniados y salvaba a la gente que Él tocaba. La liturgia es el medio en el que Él nos toca a nosotros y nosotros lo podemos tocar a Él. Si todos los cristianos tuvieran este conocimiento y entendieran la profundidad de lo que la liturgia es, nadie faltaría a misa. Porque la misa no es una reunión de amigos en las que compartimos unas ideas, por hablar de la misa, uno de los sacramentos, el más importante, ¿verdad? La Eucaristía tiene en Sacrosanctum Concilium un lugar fundamental, tiene un capítulo entero. Pero si todos entendiéramos esto, que cuando vamos a la misa somos convocados por Jesús, Él se hace realmente presente a través de la presencia de los que están reunidos, a través de la presencia de la palabra y a través de la presencia real y sustancial de Él en la Eucaristía. Que la obra de nuestra redención y de nuestra salvación es una realidad y allí se está llevando a cabo. Si esto lo entendiera todo el mundo así, probablemente la necesidad de ir a misa, de celebrar la Eucaristía, sería mucho más grande en nosotros. Porque es que allí está verdaderamente Jesús. Está verdaderamente Jesús. Será. Es que, pero claro, si simplemente lo entendemos como un precepto, que tenemos que cumplir una norma, porque si no, y bueno, pues como una obligación también social para que me vean y no sé cuál. Entonces, la liturgia pierde totalmente su sentido y pierde totalmente su importancia. A dar este gran paso, pasar de lo meramente ritual y moral en la liturgia y una obligación a entender que la obra de la salvación y la acción de Dios en la historia del hombre se da en la liturgia de una forma singularísima, nos ha ayudado, lo ha posibilitado Sacrosanctum Concilium. Aunque solamente fuera por este detalle, este documento ya tendría un valor pues, enorme, enorme. La liturgia es vista fundamentalmente, como digo, como actualización de la salvación realizada por Cristo. Y en ella se da, por esto, la verdadera santificación del hombre, que además también nos enseña el concilio, nos ayuda, el Sacrosanctum Concilium también, a entender el papel que nosotros ocupamos y desempeñamos en esta acción. No se nos puede olvidar que también uno de los hitos del Concilio Vaticano II es recordarnos que nosotros somos pueblo sacerdotal. Todos tenemos el sacerdocio común por el bautismo. Y este sacerdocio hace que no seamos meros espectadores morales. Somos partícipes de la liturgia, porque el bautismo nos ha concedido este don y esta gracia. Y por lo tanto, cuando estamos en la celebración, no estamos como el que está viendo una película o está en el teatro, sino que estamos participando de la celebración y estamos enriqueciéndonos de los frutos de esa celebración. En este capítulo, primero, también se dice que la acción litúrgica es, por todo esto, cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Solamente con esta frase, digamos, pues ya se puede entender el lugar esencial que tiene la liturgia en la vida de la Iglesia. La liturgia es el momento estelar en el que la Iglesia es más Iglesia, donde la Iglesia es más ella misma. Hacia la liturgia tienden todas las acciones eclesiales y de la acción litúrgica
tienen que emanar todas las acciones. Y aunque también dice Sacrosanctum Concilium que la vida de la Iglesia no se agota en la liturgia, al final todo está relacionado con la liturgia. Fijaos, el Papa también en el documento que os decía antes, Desiderio Desiderario, el Papa Francisco, invita a la formación, lo diré al final, pero cuando habla de la formación en los seminarios, el Papa invita a los profesores, a los responsables del plan de estudios, a que relacionen todas las asignaturas que se ven en el seminario, en el plan de estudios, con la liturgia, para que se entienda verdaderamente qué quiere decir el concilio cuando dice que la liturgia es la fuente y la cumbre. Es muy simpático porque cuando llegan los profesores a presentar su asignatura, cuando hemos sido seminaristas, todos tratan de venderte con la mejor, por supuesto, la mejor intención, que su asignatura es la más importante, ¿no? No, la mía es la más importante porque es Cristología, porque el centro, ¿no? No, es que el misterio de Dios, porque Trinidad, tal, no es que eclesiología. Bueno, pues la liturgia ocupa un lugar central y el Papa, como digo, invita a que todas las demás asignaturas y materias y toda la vida del seminario esté articulada y se vea claramente la relación que tiene con él. El capítulo segundo aborda el sacrosanto misterio de la Eucaristía. Realiza una presentación sintética de la gran riqueza de la Sagrada Eucaristía, que es memorial del Señor, reactualización o actualización del sacrificio del Calvario, banquete pascual, en donde se alimenta al pueblo cristiano, se alimenta del mismo Cristo. Y se vuelve a insistir en la participación consciente, activa, piadosa, fructuosa de los fieles en la celebración, instruidos con la palabra de Dios, fortalecidos por la gracia y aprendiendo juntamente a ofrecerse con el Cordero. Aquí hay varios aspectos que también son muy importantes para entender lo que supone Sacrosanctum Concilium. Por supuesto, insiste en la participación consciente, activa y piadosa de los fieles, instruidos en la palabra de Dios. La liturgia de la Iglesia del posconcilio ha introducido nuevamente la palabra de Dios como un elemento esencial. No es que antes no lo fuera, pero se ha enriquecido mucho, ¿verdad?, las celebraciones con la palabra de Dios, porque antes estaba más limitada y también era ciertamente inaccesible a mucha gente porque durante mucho tiempo se proclamaban las lecturas en latín, y hasta la aparición de los misalitos con el movimiento litúrgico, esos libritos que servían para traducir, y ya después, más recientemente, con la traducción que se hacía después de leer el Evangelio en latín, se leía en castellano, se trataba de facilitar el acercamiento a la palabra, pero estaba todavía la palabra de Dios, digamos, muy apartada de los fieles. El concilio hace que la palabra de Dios ocupe un lugar central en la misa, que ya lo tenía, pero también en los sacramentos, que siempre deben de ir acompañados con una liturgia de la palabra. Vale, pues no es que es muy extenso. Bueno, ofrecerse juntamente con el Cordero, por el sacerdocio común, todos nos ofrecemos en la Eucaristía, la oficia y la ofrece el sacerdote y todos junto con él. No es un acto del sacerdote y nosotros y los demás soy espectadores, que somos espectadores. Se habla de la unidad de las dos mesas, ¿verdad? Se potencia mucho la importancia de la mesa de la palabra, junto con la mesa de la Eucaristía o del sacrificio, pero son un todo. Y también, bueno, pues se potencia la idea del banquete. La misa anterior al concilio potenciaba mucho la idea del sacrificio. Tiene una explicación. Esa misa que a veces ahora nosotros, o algunos sacerdotes, un poco, no sé, desprecian, no entiendo bien por qué, porque es un rito venerable. Potenciaba mucho la idea del sacrificio porque fue muy atacado por los protestantes, y entonces la Iglesia tiene que garantizar que eso no se toque, y se potencia mucho esa idea. Esa idea sigue estando presente, por supuesto,
ahora la Iglesia conciliar, con una nueva perspectiva de la eclesiología, de la estructura de la Iglesia, potencia también otras dimensiones de la Eucaristía, el banquete, la comunión entre los fieles que se sitúan en torno a la mesa del Señor, que también estaban antes presentes en la misa, pero no se veían con tanta claridad. Y uno de los frutos, por supuesto, de Sacrosanctum Concilium es el misal de Pablo VI, ¿no? La promulgación del misal de Pablo VI, ya recogiendo la misa de Pablo VI, que incluye todas las ideas o trata de poner en la práctica todas las ideas que Sacrosanctum Concilium recoge e invita a la Iglesia a poner en práctica. El capítulo 3 trata sobre los sacramentos y sacramentales, poniéndolos en relación con la misa. Fijaos, incluso invitando a que los sacramentos se celebren dentro de la misa, menos el de la penitencia. El capítulo 4 trata sobre el oficio divino, o sea, sobre la liturgia de las horas, y también invita a ponerla en valor y invita a introducir a los fieles en la celebración de la liturgia de las horas, porque es la gran oración de la Iglesia. Es una de las asignaturas pendientes que tiene la Iglesia todavía, a día de hoy, introducir a los fieles en la liturgia de las horas. Y hoy día es más fácil porque tenemos en el móvil el oficio divino y tal, y lo podemos hacer de forma individual, pero sería bonito, al menos los domingos, tener comunitariamente una hora de la liturgia de las horas, celebrada pues, como un rito comunitario, ¿verdad? El capítulo 5 trata sobre el año litúrgico, invita a su revisión y reforma para reestructurar mejor una serie de aspectos, ¿verdad? Para que siempre quede claro que el centro de la vida litúrgica de la Iglesia es el misterio pascual. Y todo lo demás del año litúrgico gira y depende del misterio pascual. Incluso las fiestas de la Virgen y de los santos tienen que estar en relación con el misterio pascual, porque Cristo es el centro, y también invita a potenciar el domingo como la fiesta primordial de los cristianos. El capítulo 6 habla de la música sacra. Podríamos hablar muchísimo sobre la música sacra y sobre los distintos caminos que ha tomado la Iglesia, muchos de ellos erróneos, porque no respeta y no se tiene en cuenta lo que dispone Sacrosanctum Concilium sobre la música sacra, que es una gran asignatura pendiente. Y el capítulo 7 habla del arte y de los objetos sagrados, ¿verdad? También importantísimos para la liturgia, porque en la dinámica sacramental de la liturgia hay elementos sensibles, y a través de los elementos sensibles, y gracias a ellos y a la acción del Espíritu, se llega a lo invisible, y esos elementos tienen que tener unas características propias. Elementos centrales de Sacrosanctum Concilium. Liturgia e historia de la salvación. Ya lo hemos visto. La liturgia como un momento de la historia de la salvación. Antiguo Testamento, preparación, venida de Cristo, el centro, el momento de Cristo. Ese momento de Cristo se prolonga en otro momento, que es el tiempo de la Iglesia, donde la liturgia hace presente a Cristo. Y ese tiempo de la Iglesia precede al último momento, que es el momento de la escatología. O sea, cuando Cristo vuelva y nos introduzca a todos en esa liturgia del cielo, en la que estaremos permanentemente gozando y celebrando la presencia de Dios. Mientras tanto, la liturgia es también un anticipo, ¿verdad?, de la liturgia del cielo. Cuando estamos en la liturgia, especialmente en la misa, ya estamos participando de la liturgia celeste. Liturgia y misterio pascual, la centralidad del misterio pascual en todos los planos de la liturgia, en la misa, en los sacramentos, en la liturgia de las horas, ¿verdad? La liturgia invita al concilio a que toda la liturgia ponga de manifiesto la centralidad del misterio pascual. Liturgia e iglesia. La liturgia es una acción de la Iglesia y para la Iglesia. La Iglesia como cuerpo de Cristo, cabeza y miembros, es el agente que lleva a cabo la liturgia, es el sujeto de la liturgia. Por lo tanto, la liturgia no es solamente de los que hemos sido configurados a la cabeza por el sacramento del orden, sino de todo el cuerpo. Y tenemos que sentirnos todos
partícipes de la liturgia y responsables de la liturgia, cuidando que la liturgia se celebre como la Iglesia quiere que se celebre, ¿sí? Porque no es un capricho, sino que es la garantía de que se esté dando lo que la liturgia debe de dar y se esté celebrando lo que la liturgia tiene que celebrar. La liturgia y escatología, también lo decía antes, la liturgia es anticipo, ¿verdad? Y la liturgia del cielo ya la está dando en la tierra y el lugar central de la liturgia en la vida de la Iglesia, lo hemos visto, es cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y fuente de la que mana todo el la participación activa de todos los fieles en la liturgia tiene que propiciar esta participación y si no hay una formación, si no hay una preparación, esta participación activa plena y consciente siempre va a estar limitada. ¿Vamos a recibir los frutos de la liturgia? Sí, los vamos a recibir, pero no vamos a recibirlos con la plenitud que los podríamos recibir y no van a enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana en general, porque nos vamos a quedar siempre un poquito cortos, ¿verdad? Porque es necesario entender ciertas cosas para poder acceder de una forma más plena al misterio. Por eso el Papa, en el documento Desiderio Desiderare, insiste una y otra vez, en la formación del pueblo de Dios para que verdaderamente pueda acceder a la liturgia, pueda celebrar la liturgia de esta forma plena, consciente y activa, ¿verdad? Activa no significa hacer cosas en la liturgia. Esto también lo hemos entendido a veces un poco mal, ¿eh? Una liturgia activa no es que todo el mundo haga algo, ¿no? Como en las misas de primera comunión, que para que los padres no se enfaden a todos los niños les tenemos que dar una función y nos inventamos cosas que no existen para que los veintitantos niños que tenemos en la celebración hagan algo, ¿no? Esa actividad está en otro plano. En este sentido, os invito a que leáis a Benedicto XVI con respecto a sus escritos sobre la liturgia, porque es muy interesante cómo él enfoca, ¿verdad?, esta cuestión. Sí. ¿Quieres cerrar? Sí. Como vas a tener ocasión de intervenir otra vez al final, si te parece. Sí, bueno, pues vamos, con la idea del carácter sacramental de la liturgia, pues, podemos cerrar, ¿no? Que es otro de los aspectos que toca Sacrosanctum Concilium. La liturgia es esencialmente, se da en un plano ritual y sacramental. Los símbolos y los ritos son elementos constitutivos de la liturgia, por eso hay que cuidarlos muchísimo. No podemos quitar los signos, no podemos quitar los ritos, no los podemos adaptar a nuestro amaño, no podemos improvisar, porque estamos jugando en contra de la esencia de la liturgia. Cada uno de ellos realiza la salvación que la liturgia se comunica y para esto tienen que significar lo que la Iglesia quiere que signifiquen, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho este tipo de cosas y también formarnos, ¿verdad?, en el lenguaje simbólico. Es otra de las cosas que dice el Papa en Desiderio Desiderare, que el hombre actual ha perdido la capacidad de entender el lenguaje simbólico. Esto se ve mucho en los niños de ciudad, ¿no? Están totalmente desconectados del mundo agrario, muchos de los símbolos que se utilizan en la liturgia y de los signos tienen un origen rural. Entonces, bueno, yo sé, porque lo he oído en mi casa y lo he visto en algún momento, cómo se amasa el pan, qué se hace, qué se le echa al pan, pero los niños hoy día y muchas personas van al Carrefour y sacan un carro de un horno y salen la pared y las ponen allí y tal. Nadie sabe cómo se hace eso, ¿verdad? El pan, que es el elemento para la transubstanciación, para la Eucaristía, para que se dé después el cuerpo de Cristo. Si tú has perdido todo el recorrido que tiene la importancia del pan para la historia del hombre como elemento, alimento primordial, que surge de la espiga, que se amasa,
el lenguaje simbólico se va desinflando, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos los elementos. Y esto hay que recuperarlo y potenciarlo, porque si no, se pierde, ¿verdad? La importancia que tienen los signos sensibles y lo que deben de significar. Y bueno, pues ya después, eh, en la conclusión, pues haré una breve, al final haré una breve conclusión. Muy bien, muchas gracias. Sí, nada.